Guirao Mirón, filósofa, crítica cultural y escritora. Desde hace más de una década, este foro viene creando espacios para el análisis, la reflexión y el debate sobre temas de actualidad política, social, cultural, medioambiental, etc. En el Foro por el Pensamiento y el Diálogo es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover el pensamiento crítico y el diálogo entre personas de diferentes ámbitos y perspectivas. Creemos que el pensamiento crítico es esencial para la construcción de una sociedad justa, democrática y solidaria. Por ello, nuestro objetivo es fomentar el debate y la reflexión sobre los grandes temas de la actualidad, desde una perspectiva abierta y plural. El diálogo es una de nuestras prioridades. Creemos que el diálogo es la mejor manera de resolver los conflictos y construir consenso. Este foro está abierto a todas las personas que están interesadas en promover el pensamiento crítico y el diálogo. Les invitamos a formar parte del foro y a participar en sus actividades. Sin más preámbulos, cedo la palabra a nuestras distinguidas ponentes, Elisa Reche y Cristina Guirao Mirón. Estoy segura de que en sus amplios currículos que pueden ustedes ver, demuestran su experiencia y conocimiento que enriquecerán este debate. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias al Foro por el Pensamiento y el Diálogo de Cieza por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por asistir y a escucharnos y luego conversar también entre todos y todas. Y muchísimas gracias a Cristina, que la embarqué en este viaje a Cieza, y estoy encantada de poder conversar con ella, porque me parece una gran pensadora, una gran autora. Llevo su último libro publicado, Transgresoras, una historia cultural de las mujeres. También soy fan de otro de sus libros, Crónicas a contrapelo. Es una autora maravillosa que hay que seguir de cerca. No sé si podéis proyectar una imagen que le he pedido a Sergio, pero si no... Comienzo un poco, voy a ser un poco polémica como periodista, que soy, tengo que ser siempre un poco polémica, ¿no? El 25N es el Día Internacional contra la Eliminación de la Violencia, ¿no?, contra las mujeres. Ahora vuelvo a la imagen. Y luego también tenemos el 8M, ¿no?, el Día Internacional de la Mujer. Son dos fechas en las que las mujeres ocupamos el espacio público, reflexionamos en voz alta, contamos nuestras problemáticas. Somos el foco, somos las autoras, tenemos el protagonismo, ¿no? Esto me parece interesante, me parece bien. Yo participo del 8M, tanto en el periódico, en el diario, como en charlas, etc. Pero también me parece que ayuda a generar una narrativa de la excepcionalidad. Quiero decir, las mujeres podemos hablar, podemos ser protagonistas, podemos escribir, tener la portada de la prensa, la portada de los telediarios, solamente 2 días al año. Pues resulta que somos el 51% de la sociedad y deberíamos estar ocupando esos espacios en igualdad de condiciones. Esto todavía a día de hoy no sucede, que es el tema principalmente del que vamos a charlar esta noche, que es el espacio público. Periodistas, políticas y pensadoras, bueno, pues ya todas comparten ese espacio público. Son personas que ocupan el espacio público, cuentan lo que pasa en el mundo. Las periodistas, las políticas organizan el mundo, las pensadoras como Cristina reflexionan sobre el mundo, ¿no? Este espacio público, ya podéis imaginar que nosotras las mujeres no lo estamos ocupando en la misma medida. Para empezar, los medios de comunicación, por ejemplo, solamente las directoras somos un 14% de mujeres, ¿no?, frente al resto que estaría dirigido por hombres, ¿no?, los medios de comunicación. Eso para empezar. Quiero comentar la imagen porque, bueno, me parece que es un ejemplo bastante claro de estas tres cuestiones, de estos tres ámbitos, ¿no? Arriba tenemos la imagen de la redacción del Diario de Valencia en el año 1911. Bueno, es una redacción, yo creo que hay hasta un cura, me parece. Sí, tiene un cura. Hay hasta un cura, pero no vemos a ninguna sola mujer, ¿no?, en esa redacción del principio del siglo XX. De hecho, en las redacciones
Si os digo la verdad, desde que yo soy becaria hasta que soy directora de periódico, he pasado por muchas redacciones, muchos medios, agencia F, televisiones, radio, prensa, todo lo he hecho todo, corresponsal en el extranjero, corresponsal de guerra. Pues me ha dado tiempo en mi propia trayectoria vital, laboral, a ver el cambio, cómo las redacciones iban siendo ocupadas por mujeres y iban siendo dirigidas también por mujeres, ¿no? Pero bueno, lo de los medios es impresionante. Aquí tenemos a Marx y Engels, unos filósofos que, como el propio Marx dijo, la filosofía debe servir para transformar el mundo. Ellos transformaron el mundo realmente. En su pensamiento, en cambio, no hay ni rastro de el Babel, que como las mujeres en esa transformación, que es muy importante también, evidentemente. Y esta imagen también del primer gobierno socialista en España, del primer gobierno de Felipe González. No se ve bien porque está recortada por los lados, es cuando, pero son 13 o 14 ministros que son todos hombres. Bueno, ahora mismo tenemos un gobierno también socialista que en absoluto... pero digo, me parecía interesante que veamos que en un relativamente corto espacio de tiempo, cómo está cambiando la situación y cómo se continúa cambiando, ¿no? Con la primera reflexión sobre hasta qué punto las mujeres ocupamos el espacio privado, el espacio público, quiero preguntarle a Cristina, ¿no? Es uno de los capítulos de su libro de Transgresoras, está dedicado justamente a este asunto, las mujeres y el espacio público. Su libro de crónicas a contrapelo también trata cómo las mujeres ocupan el espacio público, el nombre de las calles, las esculturas. Bueno, son cosas que a diario vemos, observamos, vivimos con ellas, pero no nos paramos a reflexionar, ¿no? Todo el trasfondo que hay detrás. Te quería preguntar, Cristina, ¿cómo ves tú el hecho de que cómo el patriarcado, como pacto social, nos ha excluido a las mujeres del espacio público? Y a mí me gustaría que reflexionaras sobre la división sexual del trabajo. ¿Qué trabajos han estado asignados a las mujeres? ¿Qué trabajos han estado asignados a los hombres, ¿no? Bueno, pues bueno, primero buenas noches, muchas gracias por invitarnos al foro de diálogo de cultura y pensamiento, que tiene un nombre maravilloso, Cultura y Pensamiento. Genial. y a tratar un tema como mujeres en el periodismo, el pensamiento y la política, y yo encantada de estar con Elisa Reche porque es, bueno, su tema por supuesto es este también. Y veníamos hablando en el coche, veníamos hablando de espacio público y mirando las imágenes que va a pasar y qué está pasando, Elisa. Es que la mujer nunca ha estado en el espacio público, ya ahí tenemos el primer problema de que hablar. Si es que yo creo que a las mujeres las inventaron en el siglo XX, las acabamos de inventar. Estamos recién nacidas, mujeres con género propio, autónomas, independientes, que puedan contar su experiencia y su subjetividad y que la cultura recoge la experiencia y la subjetividad de las mujeres, como la está recogiendo ahora, porque ahora sí que hay una explosión de creatividad y los productos culturales que las mujeres hacen aparecen en el cine, hay mujeres cineastas, hay mujeres escritoras muchísimas, pensadoras, y ya empiezan a ver hasta en redacciones de periódicos, como te has contado, en gobiernos, en la política, lo cual tenemos que pensar que es maravilloso, pero causa muchísima perplejidad que 21 siglos han pasado, ha habido 21 siglos en que las mujeres no estaban, pues creo que las acaban de inventar, y la perplejidad de verdad es muy grande porque la mujer es la otra mitad de la población y algo tendrá que decir la otra mitad de la población, pues del mundo que compartimos, interpretarlo desde el punto de vista de la política, desde los periódicos, desde la cultura. 21 siglos hemos tardado en decir algo, también es muy fuerte. Por eso digo que de verdad causa perplejidad. Y hablando del tema del espacio público, cuando nos ponemos a pensar, claro, ¿por qué hemos sido inventadas tan tarde? Por preguntarlo así de esa manera tan sencilla. Bueno, pues porque la mujer nunca ha estado en el espacio público. Efectivamente, la división de espacios que ha comentado Elisa, la mujer siempre ha estado en el espacio privado, en la habitación propia, que decía Virginia Woolf, una habitación propia en la conquista. Fijaos que hasta el siglo XIX, o a mí me parece que es el texto de Virginia Woolf, la conquista de la mujer es pedir una habitación propia para crear. Porque, atención al dato, es que la mujer solo podía escribir en la cocina porque no había otro sitio, o en el salón, como es el caso de Jane Austen, que escribió todas sus obras en el salón de casa, decía Virginia Woolf. Pero eso cómo pudo ser, si por allí pasaba todo el mundo. Pues pasaba todo el mundo, pero era el único espacio donde se podía crear, ¿no?
Bueno, pues de la habitación propia al espacio público hay también un salto difícil, importante que hay que dar, porque es el lugar, primero, de la visibilidad de todo lo que se hace en la política, tener poder las mujeres, poder llegar, conquistar espacios para poder plantear derechos de las mujeres, para plantear leyes como conciliación y las necesidades que tenemos, los permisos de maternidad, pues todo eso se ha ido conquistando cuando la mujer ha llegado al espacio público y ha hecho de su situación privada, por eso el eslogan tan importante del pensamiento feminista, del feminismo, lo personal es político. Claro que es político, porque nadie se da cuenta de que los problemas personales de las mujeres tienen que dar el salto ahí, ser tratados políticamente, y eso pues pasa ahora y hemos tardado un poco, pero ahí está. Y también me interesa mucho de tu libro, también cuando subrayas el hecho de que la mujer como pensadora, como ensayista, como filósofa, como experta, pues tampoco, ¿no? Ni en el pensamiento filosófico de los últimos siglos, ni en nuestras calles. Sí, ¿dónde estamos ahí las mujeres? Esto que veníamos también hablando y que comentabas tú, que el mismo problema existe en el periodismo, las mujeres periodistas y tal, ¿no? Cómo le cuesta a las mujeres llegar a ser redactoras, tener columnas de opinión, que creo que de los espacios en los que, si hablamos de construcción de conocimiento político, lo último a lo que una mujer ha llegado es a ser columnista, a tener un espacio de opinión política. Ahí había poquísimas mujeres, pero es que ya abres periódicos y todavía en el país, pues a lo mejor hay una, hay dos, pero vamos, es una cosa. La legitimidad para construir conocimiento y tener influencia en el mundo, creo que es lo más difícil de ganarle al patriarcado. ¿Crees? Sí, sin duda. Porque, bueno, sin duda porque da el estatus. O sea, que da el estatus. Que da el estatus en el sentido, queda el dominio y el poder sobre la realidad, construir el relato. Construir el relato, toda la creación, lo que hace la cultura precisamente es crear símbolos para interpretar el mundo que nos rodea, para guiar a la comunidad, ¿no? Y entonces, claro, es un dominio de lo real y de lo simbólico muy grande. Brutal, ¿no? Sí. Pues de hecho, quería hacer un breve recordatorio. Voy a nombrar una serie de periodistas que yo creo que en los últimos años han sido muy importantes, también voy a ir un poco más atrás. Bueno, quería mencionar a María Teresa Campos, a Rosa María Calaf, a Mari Carmen Izquierdo, a Mercedes Milá, a Julia Otero, a Andrés Barceló, a Pepa Fernández, a Pepa Bueno, a Ana Pardo de Vera, y luego pues ya yo tiro para mi periódico también, cada uno va para su casa, pues por ejemplo lo que tú has comentado, mujeres con opinión, ¿no? Con columnas de opinión. En el diario tenemos por ejemplo a Esther Palomera, que es una periodista política magnífica, una cronista parlamentaria magnífica y una opinadora magnífica, pero que como tú dices no es lo común, ni siquiera todavía a día de hoy. Es decir, en mi periódico, por ejemplo, sí que tenemos, tanto en el Diario Nacional como en el Diario Puntos de la Región de Murcia, sí que intentamos que en opinión sea mitad y mitad de firmas, ¿no? Hombre y mujer. Pero no dudo mucho que eso, si os fijáis, por ejemplo, en cualquier otro diario escrito de la opinión, uno de los dos, cualquiera o los dos, y os vais a la parte de opinión, es un hombre detrás de otro. Es una cosa impresionante. O sea, que una vez que te das cuenta es alucinante. Y bueno, también ya que he traído estos nombres a colación, también quería hacer un recordatorio para pues, las pioneras en mi profesión, como Sofía Casanova, que fue una periodista que cubrió la Primera Guerra Mundial, o Josefina Carabias, que fue una cronista parlamentaria muy destacada en la década de los 20 y los 30 del siglo pasado. Y quiero contar un poco específicamente sobre Carmen de Burgos, que firmaba con el nombre de Colombine, era su seudónimo en la prensa, y justamente en la región de Murcia tenemos una plataforma de periodistas feministas de la región de Murcia, nos llamamos Colombine. Yo soy miembro de esa plataforma, somos como 90 periodistas mujeres de la región de Murcia. Entonces, un poco en homenaje a nuestra plataforma y un poco también en homenaje a Carmen de Burgos, pues voy a contar un poquito sobre ella, ¿no? Nace en el 1867 Carmen de Burgos en Roda Alquilar, en Almería, y ella es la primogénita de 10 hermanos.
pero sus padres la educan exactamente igual que al resto. O sea, eso un poco podría explicar, seguramente sabemos la importancia de la educación, por qué Carmen de Burgos es tan valiente y se convierte en la persona que fue, ¿no? Que fue escritora, periodista, traductora, profesora, autora, pensadora también. Bueno, pues Carmen de Burgos, después de un acontecimiento muy trágico, que perdió 3 hijos, pues decide abandonar al marido, en Almería, que el marido tenía una publicación, por eso ella conoce la profesión del periodismo, pues abandona al marido y se va con la única hija que vive a Madrid. Ella era profesora, pues podía dar clase, pero ella su vocación era ser periodista y lucha por ello. De hecho, consigue en el 1900, creo que es el 1903, hay un periódico que se llama el Global, el Universal. Ahora, espérate que lo mire, porque ahora mismo de pronto el Universal, Diario Universal, un diario nacional que está en Madrid. Y ella es la primera periodista contratada por un periódico. El director, que no apunta el nombre, pero la verdad es que se merece también que lo recordemos a él, contrata a Carmen de Burgos y le propone que firme con esa firma, ¿no? Con Colombini, que es un poco ambivalente, no se sabe si es un hombre o una mujer. Y le da una columna de opinión, que se llama Lecturas para la mujer. En esa columna de opinión, Carmen de Burgos, Colombine, defiende el derecho al divorcio, defiende la incorporación de la mujer al mercado laboral, defiende un pensamiento feminista increíble, la educación para la mujer, la formación para la mujer. Evidentemente, pues tanto la Iglesia como los sectores más conservadores de la sociedad pues la tenían de frente, no era muy querida que se dijera. También fue la primera corresponsal de guerra, porque ella cubrió también la matanza del Barranco en la guerra del Rif. La cubrió desde Melilla y luego también le pilló la Primera Guerra Mundial en Alemania, y también hizo crónicas de la Primera Guerra Mundial de Alemania. O sea, fue una mujer súper rompedora y de hecho en el 31 se aprobó en España por primera vez la ley del divorcio, inmediatamente se divorció y se casó con su nueva pareja, pero bueno, murió al año siguiente, en el 32. Ella también defendió, por supuesto, el derecho al voto. En el 33 fue cuando se aprobó, en el 31 fue cuando se aprobó el derecho al sufragio femenino en España, pero fue en el 33 cuando por fin, por primera vez, las mujeres pudieron introducir su voto en la urna, ¿no? Eso ella no llegó a verlo, pero evidentemente lo había defendido ampliamente en sus columnas de opinión, ¿no? En lecturas para la mujer. Mi pequeño homenaje a Carmen de Burgos. Y hablando sobre el tema del sufragio femenino, también os quiero traer a colación que esta semana he visto un documental, que no sé si lo habéis visto, tenéis la oportunidad de verlo, lo recomiendo muchísimo, de una periodista británica que se llama Leila Wright, que ha hecho para la BBC británica, y en ese documental, que ha sido justo antes de las elecciones en Estados Unidos, revela muchas cosas, pero el documental a posteriori entiende muchas cosas de lo que ha pasado, la victoria de Trump. Es alucinante, yo no me lo podía ni creer. Se va a la América Profunda, a los estados de Arizona, de Tennessee, a entrevistar, porque hay un evento que se llama Turning Point USA, como un momento de cambio en Estados Unidos, promovido por Trump y otros políticos ultraconservadores de Estados Unidos, que es un evento que reúne a los influencers jóvenes ultraconservadores de Estados Unidos. El documental se llama Las mujeres de la ultraderecha. Es espeluznante. En esas entrevistas que hacen las influencers, jóvenes, mujeres, son jovencísimas, tendrán 20 años, hay una que tiene hasta 16, que defienden el sometimiento de la mujer al hombre. Pero es que no cortas con eso, varias de ellas defienden el hecho de que las mujeres no votemos, que las mujeres no debemos tener derecho al voto, un derecho que en Estados Unidos se consiguió en el 1920 para las mujeres blancas y en 1967 para las mujeres negras. O sea, un derecho conseguido hace un siglo. Están chiquillos de 16 años, influencers con cientos de miles de seguidores, pidiendo que por favor se nos retire el derecho al voto. O sea, esto os lo comento también para que también tengamos perspectiva de cómo el tema de los influencers de la ultraderecha en Estados Unidos y en España. Pero ya esta vuelta de tuerca de que las mujeres se han incorporado también como influencers, eso en España creo que no ha sucedido, exceptuando Rorro, esa chica, no sé si la conocéis, es una chica muy joven, con unas gafas así muy grandes,
que se dedica, pues, lo ha copiado de Estados Unidos, por cierto, pero cuando habrá otras que también copiarán a estas de las que os estoy hablando ahora, que se llaman tradwives, mujeres tradicionales, que se aparecen con su mandil, en la cocina siempre perfectas, con las uñas, el pelo, todo, el maquillaje, una ropa divina, pero con el mandil, ¿no? Y te hacen así como una receta esa con sus uñas, una receta magnífica allí, que cocinan unos platos complejísimos para toda la familia, una cosa que evidentemente no lo hacen ellas, pues está claro que eso es un montaje, porque eso es imposible, ¿no? Bueno, y se llama tradwives, mujeres tradicionales, esposas tradicionales, que entran por la parte como de la comida, de la receta, que evidentemente es una parte pues que entra muy fácilmente porque todos cocinamos, todos cocinamos, y bueno, pues todo el mundo le gusta saber cómo mejorar tu comida, tus recetas, en fin, pero luego se revela que estas mujeres, ¿no?, tienen todo un programa detrás de político, vamos, de ultraconservadurismo, pues muchos proceden de las iglesias evangélicas en Estados Unidos, que pueden ser muy ultraconservadoras. Entonces, bueno, pues también quería hacer referencia a este movimiento que está por llegar también a España y que nos podemos... Bueno, yo conforme lo estaba viendo, claro, entendí también por qué en estas elecciones, de hecho estuve aquí con Xavi Peitiri, no sé si algunos de ustedes estuvieron aquí, ¿no? La charla fue Kamala versus Trump, y él dijo que estaba muy, ¿no? Que no se podía saber, y la realidad es que la mayor parte de los estados han cubierto de rojo republicano, y el rojo está asociado al Partido Republicano, ¿no?, a diferencia de nuestra experiencia en España. Ha sido flipante, y ahora lo entiendo. Muchas mujeres que en las pasadas elecciones votaron a Biden, mucho porcentaje, han votado muchas más mujeres. O sea, la clave ha sido el voto de la mujer, y la clave ha sido también el voto del hombre latino, y también incluso del hombre racializado, el hombre del afroamericano. O sea que os quería leer una frase que me parece interesantísima de la filósofa española Celia Amorós, que dijo: el feminismo es un test de la democracia. Y es que me parece que es una frase que refleja absolutamente los tiempos en los que vivimos. O sea, el feminismo está sufriendo un retroceso, y la democracia está sufriendo un retroceso, porque van a la par. O sea, cuando en la Ilustración defiende los derechos universales también para las mujeres, pues esa lucha por la universalidad que incluye a las mujeres está en retroceso. Entonces, en retroceso la democracia, en retroceso el feminismo. La siguiente cuestión que te quería preguntar, Cristina, tú acabas de venir de Madrid, me has contado también que has estado justamente viendo la exposición de Carmen de Burgos. Sí. Cuéntanos algo de lo que hayas visto, nos la recomiendas, está hasta enero, ¿no?, en la Biblioteca Nacional. Como has sacado tantos temas interesantes, voy a ver si consigo un hilo que Madre mía, que yo me iba a ir por perdida. Que lo sirvan y todos. Pero bueno, entrando en el tema de Carmen de Burgos, madre mía, qué momentazo ese de la historia de las mujeres, porque el libro este de la mujer moderna y sus derechos, y cómo ella pelea por el voto femenino, pero no solo porque las mujeres voten, sino porque sean electoras y elegibles, ¿eh? Claro. Que no me acuerdo bien si era Clara Campoamor o Victoria Aguilar, que decían que electoras pero elegibles no, que decir que había ahí también incluso dentro de las mujeres un debate interno muy importante, y era de las defensoras acérrimas de todo, mujeres que puedan ir en candidaturas políticas, por supuesto, para ser elegidas, y mujeres que voten. Y qué importante fue la conquista de esos derechos hasta que llegó la República, ¿no? Y qué momento más importante. Y fíjate, pienso, y te estaba oyendo cuando, desde luego que el movimiento feminista, que ya se puede hablar del movimiento feminista, contra que es el movimiento político más importante de este siglo y del siglo XX, es verdad, porque después del movimiento obrero ya se ganan todos los derechos laborales, conquistamos los derechos laborales, y viene pues la conquista de los derechos de las mujeres, que también los tienen que tener. Bueno, y ciertamente creo que era la medida de la salud política de las democracias, como has dicho con el tema de la cita de Celia Amorós. Es decir, que el test de nuestra democracia son esos derechos universales que hemos conquistado para todos, para mujeres, para todas las razas, para las identidades, que vamos conquistando para todos. Si de alguna manera se está dando una crisis en la democracia, donde primero se va a apuntar a la línea de flotación son las mujeres y sus derechos.
que es la mitad de la población. Y efectivamente, creo que se está dando un retroceso de las democracias occidentales y esa crisis tan fuerte empiezan a pagarlo las mujeres con todo esto que estamos hablando. Esto de cuentas de las trad wife en Estados Unidos me parece increíble porque ya lo estudió Kate Miller con la mística esa de la feminidad, de volver a casa, hacer un bizcocho, poner la lavadora, vendedoras de electrodomésticos y de la limpieza, como un happy wife de todo ese mundo feminizado doméstico de la mujer, que no viene a ser más que luego endulzar una esclavitud, porque es volver a no poder desarrollar capacidades, a no poder ir a la escuela a estudiar. Por favor, ¿qué está pasando en Afganistán? Es que las mujeres ya no pueden ni hablar en el espacio público, ¿eh? Han cerrado los colegios, no pueden asistir. Bueno, te quedas en casa, no desarrollas capacidades, tus capacidades como sujeto de cualquier sociedad, pero no tienes un plan de vida propio, ni profesional, ni nada, no puedes ser independiente económicamente. Quiero decir que el retroceso es así tan rápido que no acabas de entender, o lo que creo que también no cuesta poder explicar, a pesar de esa... cómo se construyen, para mí el problema de verdad es cómo se construyen las subjetividades de esas mujeres, ya. O sea... Bueno, ahora mismo para ellas ahora mismo sí que tienen trabajo, en cambio, ¿no? Como influencers. Claro, fíjate. Claro, es que es una cosa muy paradójica, porque realmente ellas tienen un buen trabajo, supongo que estarán bien subvencionadas, pero claro, están como, sí, en un trabajo que... Pero bueno, sí, eso no es importante continuar. Sí, pero no, ¿qué me había preguntado? Sí, que te había quedado como el tema de Carmen de Burgos. Ah, sí, estábamos en Carmen de Burgos, sí, la conquista de los derechos de la mujer y lo importante que ha sido estas mujeres transgresoras y pioneras para eso, porque estamos viendo los ejemplos que hemos puesto son los contrarios, que no te puedes explicar, que en verdad no te lo puedes explicar fácilmente, salvo que pienses que en todo el mundo se está dando una crisis de democracia, una desafección con el sistema, ni hay decretos políticos y salen estas subjetividades por ahí. Bueno. Y el tema de Carmen de Burgos, volviendo, me encantó acabar la visita a la exposición, que la recomiendo muchísimo. Y entonces llegó el franquismo, ¿no? que bueno, ella murió, como has dicho, un año antes de la República, ¿no? En el 32 murió. 2 años antes de la Guerra Civil, que fue en el 36. Sí, pues, 39. 4 años antes de la Guerra Civil. Y no pudo ver cómo se vino un periodo que con esto hay que andar con ojo, que de pronto la historia de España ahí está para saber que la historia es cíclica y que las conquistas no las podemos dar nunca por hecho, en el que la mujer volvió al espacio doméstico. Bueno, por suerte el voto no se quitó, pero el divorcio se quitó, quiero decir, hubo un retroceso de los derechos con Franco y con la etapa de la dictadura grandísimo, después de la Guerra Civil. Y recuerdo acabar la exposición con, decía, bueno, los 10 libros que el franquismo prohibió. Mira por dónde, en los 10 libros que el primero le encabeza Voltaire la lista, en una de las exposiciones está Carmen de Burgos y La mujer moderna y sus derechos. Prohibido completamente ese libro en la época franquista. Bueno, qué barbaridad. Pues impresionante también, para que veamos la importancia que tuvo, ¿no? Carmen de Burgos en ese momento y posteriormente, ¿no? También quería hacer vamos rápido porque tenemos poco tiempo, son muchos los temas, muy ambiciosa aquí en la exposición, pero bueno. También quería hacer una pequeña reflexión sobre cómo reflejamos los medios de comunicación a las mujeres en política, que eso tiene una reflexión bastante importante. No sé si conocéis a un teórico de la política, se llama George Lakoff, un libro muy importante, No pienses en el elefante, te habla del marco, la importancia del marco. En política, el marco en la que tú planteas tus cuestiones, no se le puede, por ejemplo, si te pones a hablar de inmigración, ¿no? La inmigración como problema le está regalando el marco a la ultraderecha. En cambio, si te pones a hablar de la vivienda o los derechos de las mujeres o cualquier otro tema, a lo mejor, o los derechos laborales, el marco, en cambio, lo estás desplazando hacia pues un espectro más progresista, ¿no? El marco es fundamental a la hora de delimitar, ¿no? lo que pensamos sobre la política, o cómo reflejamos en la política, o cómo contamos en la política, ¿no? Entonces, bueno, también me parecía interesante, hice un curso que nos plantearon una guía muy interesante que la habían elaborado la Federación Internacional de Periodistas a raíz
de las elecciones para el Parlamento Europeo, ¿no? Y ahí se recoge, por ejemplo, que un 30% de las mujeres son parlamentarias del Parlamento Europeo y en cambio la visibilidad que tienen los medios es de un 18%, no hay una correspondencia. O sea, ya veis que las mujeres son el 30%, ni siquiera llegamos al 50% como diputadas, pero incluso su reflejo en los medios de comunicación es todavía inferior. Entonces, bueno, esto hay que darle los medios tenemos que darle un pensado muy importante a esto. Y hay una serie de reflexiones que acompañan también la guía sobre reflexionar sobre este tema, porque sobre todo lo que os he comentado, el marco, ¿no? Si en el marco, cómo reflejamos a las mujeres en la política, la reflejamos con una serie de estereotipos en los que están filtrándose a nuestra manera de leer el mundo, pues nunca va a ser más difícil que las mujeres tengan liderazgos políticos. Y también creo que eso se ha visto en la actuación de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que en contra de Kamala Harris, también, como fue en contra de Hillary Clinton, también fue lo mismo, ¿no? El tema de fueran políticas. Entonces, bueno, interesante que en los medios de comunicación nos fijemos en las imágenes, ¿no? A las mujeres políticas siempre se les retrata más del cuerpo. El cuerpo en la mujer, pues, despierta mucho más interés, sigue despertando mucho más interés que el rostro. Los hombres, en cambio, si os fijáis, en las fotografías son del rostro. Las fuentes, las expertas, o sea, los periodistas siempre tiramos de fuentes, llamamos a fuentes para que los reportajes de noticias nos contrasten, ¿no? La información que tenemos. La mayor parte de las fuentes, evidentemente, los expertos, quienes legitiman nuestro conocimiento, son hombres. El tema del lenguaje inclusivo, tratemos de usar el lenguaje inclusivo. Cómo las víctimas de la violencia de género, violencia sexual, cómo quieren tener en cuenta cómo ellas quieren verse reflejadas, como víctimas o como supervivientes, ¿no? No contar la violencia de género como una norma, como que es normal. Se muere una mujer, pues no la ha matado este señor que es su marido, ha matado a su hijo, la violencia vicaria, que es una cuestión que también ha surgido muy recientemente como concepto para la sociedad, para que entendamos también que los hijos también son víctimas, ¿no?, de la violencia de género. La reversibilidad, lo que le pregunte a un hombre, eso tiene que preguntar a la mujer y viceversa. Es decir, no tiene ningún sentido a una mujer política le preguntemos cómo combina su responsabilidad política con el hecho de tener una familia. Si se lo preguntas a un hombre, eso tienes que preguntar a una mujer, o si no, no se lo preguntes. Evidentemente la apariencia. La belleza ha sido el poder que durante estos 20 siglos, ¿no?, que las mujeres no hemos tenido, sí, lo hemos tenido a través de la belleza. La mujer, ese era el poder que ha tenido el poder que ha tenido la mujer durante tanto tiempo, ¿no? Hasta el punto incluso que estoy leyendo un ensayo sobre el deseo y lo que cuesta, bueno, nuestros deseos materiales, ¿no? Y hay un capítulo dedicado a la cosmética y cuenta que en la época victoriana, en Gran Bretaña, las mujeres se empolvaban para parecer más jóvenes, para parecer más pálidas, que siempre ha sido el prototipo de belleza ideal en Occidente, ¿no?, la mujer más pálida. Pues se echaban plomo en la cara. Morían jóvenes esas mujeres, jóvenes y no tan pocas, porque parece ser que el plomo les agrietaba todo el rostro, morían envenenadas. Pero si nos planteamos lo que es el Botox a día de hoy, el Botox es un producto tóxico, o sea, un producto tóxico que te bueno, claro, o sea, que te inyectas en la cara. Quiero decir que las cosas no han cambiado tanto y hasta el punto de que las mujeres hemos puesto, o incluso seguimos poniendo, acordamos de Sara, la mujer que murió en una operación de estética. O sea, seguimos poniendo incluso nuestra vida en riesgo, o en según qué países donde está bueno, esto es otro tema, pero en nuestra vida en riesgo incluso por la belleza, para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Siempre estamos hablando de si la mujer viste, lleva este tal, lleva el escote o el peinado, el maquillaje, pues mira, no, o en todo caso analízame igual al político, ¿no? También el estilo del liderazgo político, ¿no? Siempre, si la mujer es empática, si es amable, ¿cómo la vemos? La vemos como una... Se llama el doble vínculo, ¿no? Si una mujer aparece como amable, empática, los rasgos más bien asociados a la feminidad, automáticamente la identificaremos con una líder débil. En cambio, si es una mujer que tiene rasgos asociados a la masculinidad, pues de capacidad de decisión, seria, con capacidad de... pues no se pasa escueta a lo mejor a la hora de hablar, ¿no? Cuestiones más asociadas a la masculinidad. Entonces, bueno, que si es una marimacho, que si es una ambiciosa, es decir, hagan lo que hagan como mujer política, todo está mal hecho. O sea, no, imaginemos un hombre político llorando. Bueno, qué bellísima persona, qué sensibilidad,
se ha conmovido, una política que yo era una política mujer. Vamos, ya te piensas, madre mía, la que me cae encima, con esta mujer aquí llorando, la que se nos va a echar encima, ¿no? O sea, son cuestiones muy... Entonces, un poco, también a raíz de esto, tú también lo reflexionas en tu libro, el tema de la violencia simbólica, ¿no? El reflejo que tenemos las mujeres en la sociedad, ¿no? El constructo simbólico, que también terminaremos hablando, por supuesto, de sobre el tema de Ñigo Errejón, sobre también la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás, que fue ahí donde surgió un poco la identificación de esa presunta agresión machista, o también ese patrón de conducta machista de Errejón, ¿no? En el relato de muchas mujeres, que también, por ejemplo, se ha ampliado, no sé si lo conocéis, también en Instagram hay otra página que se llama Denuncias de la Nada, que han reunido más de 60 mujeres que han hablado de un comportamiento seguramente machista y de agresión sexual de unos hermanos que son raperos, Ajax y Proc, no sé si los conocéis, los jóvenes quizá los que gusta el rap, pues los conoceréis más, ¿no? Pues también ha sido, esto no ha tenido la trascendencia de Errejón, puesto que son unos jóvenes raperos que la población más mayor pues no estamos al tanto de, pero vamos, que también ha sido otro terremoto en la cultura, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves estos espacios que no son los medios de comunicación, o con el mismo, por ejemplo, con el tema del caso de la red de menores, de la red de prostitución de menores que hemos tenido en Murcia, y que los llamados empresarios de la vergüenza, no todos eran empresarios, pero sí algunos de ellos, bastantes de ellos, bueno, pues no van a pisar la cárcel, ¿no? Como la justicia, bueno, pues sobre todo en este caso, la justicia se esconde detrás de las dilaciones indebidas de largo tiempo, la década que se ha tardado entre los hechos y el juicio, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos casos, ¿no? El abuso sexual, la prostitución de menores, ¿en qué impacta la violencia simbólica? Sí, vale, bueno, el primer tema con el que has empezado, bueno, recuérdame que acabe con la violencia simbólica, porque si no, no nos va a dar tiempo a todo. Pero bueno, eso es como este decálogo de cómo la prensa sí, refleja el decálogo de los estereotipos y los roles que le exigen a la mujer, que me recuerdan a la mujer política. Bueno, a la mujer política sobre todo, pero claro, a la mujer política porque es la que va a estar en el espacio público. Hay que ver qué diferencia hablar de mujer pública, o sea, ya la condena que lleva el hecho de decir, bueno, mujer pública o hombre público. Esa diferencia, ese sexismo en el lenguaje, pero las pocas que llegan a ser políticas y que se exponen al espacio público, claro, siempre están como más criminalizadas y tienen que representar, a pesar de ser mujeres políticas que estén trabajando por la ciudadanía, por la sociedad civil, tienen que tener un capital erótico o cierto físico, porque la mujer toda la vida ha sido un objeto. Entonces, bueno, pues es un objeto sujeto, pero hasta que se ve el sujeto que hay en ese objeto, el objeto se ve delante. Bueno, es que volvemos a la historia, a la cultura occidental, que el papel de la mujer objeto está representado en el arte, en la literatura, en todo. Bueno, esos estereotipos que la mujer lleva encima y que le impiden ser ciudadana de pleno derecho como los hombres. El hombre llega al espacio público y es un ciudadano, la mujer no. Primero objeto, y luego ya veremos llegar a tener la ciudadanía. Vale. Me recuerda mucho la frase de Beauvoir, que Beauvoir decía, bueno, que esta frase es famosísima, la mujer no nace, se hace, porque se hace la construcción que la masculinidad quiere de las mujeres muchas veces, y se hace siendo cuidadora del hombre y el espacio doméstico, y se hace en la maternidad, y se hacen todos esos roles que cumplen sus funciones sociales también, ¿no? Y al hilo de lo que decías, los espacios que se generan, esas grietas que se generan también en el discurso público, para poder denunciar, por ejemplo, ¿no? la violencia sexual, la violencia de género, que hasta hace muy poco tiempo ni siquiera hemos podido contar, ni ha sido un objeto de debate, ni nos ha preocupado como sociedad. El hecho de tener encima esas 20 siglos de lectura cultural también, porque la cultura es un peso fortísimo, simbólico en el inconsciente, y en todas las sociedades, porque reproduce las sociedades, reproduce nuestros modos de vida, nuestra manera de identificarnos, la manera con la que nos tratamos, las normas, los valores, todo. Esos tantos años de mujer, objeto, pues es que te da un paseo por el Prado, porque yo se lo digo a mis alumnos, bueno, ir un día que tengáis ganas tranquilamente
y mirar todos los cuadros que os apetezca en una sala o 2 salas o 3, ir apuntando cuántas mujeres veis que están haciendo. Bueno, pues el 70% ponía, es verdad, profesora, si salen todas desnudas, digo, fíjate qué sorpresa, y sois estudiante de Bellas Artes, pues claro, están desnudas. La mujer aparece desnuda en la historia occidental en el 80, en el 90% de los retratos y de todo, salvo que sea la reina Margarita o la burguesa no sé qué, que son 3. Y luego en la literatura pasa igual, la mujer es objeto continuo, es la musa de los genios, y tal. Con lo cual, la mujer es objeto hasta a veces pues, en gente que dice que no es machista o no es patriarcal. Y esto es lo que pasa en esa educación que llevamos, ¿no? Y hay temas de violencia contra las mujeres que también tienen mucho que ver con la cultura, y esa que tú hablas de la violencia simbólica, que está muy normalizada porque verte siempre como una posibilidad para realizar tu deseo es un tipo de masculinidad que también pues, se ha creado, es una subjetividad muy creada por la cultura, que genera luego también un tipo de violencia que está muy normalizada porque vas asumiendo que la sociedad te ve así y tú tienes que asumir, sufrir a lo mejor ese tipo de violencia masculina, de la que ahora se habla. Y específicamente sobre el tema del Instagram de Fallarás, que ha sido muy... Ese espacio me encanta. Porque es un espacio en el que ella lleva mucho tiempo con este espacio, no es que no se construye ahora, en el que muchas mujeres de forma anónima narran los abusos, las agresiones sexuales que han sufrido, no solamente por parte de políticos, sino por parte de su abuelo, de su tío, de su novio, de su exnovio, y que son tropocientos, chorrocientos de posts de infinitas mujeres allí contando unas películas una detrás de otra, que la verdad es que yo ya ni lo leo porque es que se me ponen los pelos como escarpias. ¿Qué opinas de que las mujeres tengamos que buscar esas grietas, esos espacios? Y también dime específicamente cómo ves el hecho de cómo crees tú que va a impactar el caso de Rejón a la izquierda de España. Creo que a las izquierdas. Hay 2 funciones que creo de esos espacios. Y uno es el que tú estás sacando como periodista y que es un espacio público en el que muchas veces pues, la justicia no va a llegar. No llega a que una mujer vaya a contar que sufre violencia simbólica o un micromachismo, porque eso queda en la epidermis de lo que es la violencia real o de las mujeres, de una mujer. No sé si vamos por 30 y tantas, pero el dato está ahí, se puede buscar. Va a acabar el año y son 36 mujeres muertas a lo mejor y es más de una al mes. Esto que hablábamos cumple esa función. Pero luego hay una que se me escapa porque no soy psicóloga, pero hablando con psicóloga, efectivamente, es que muchas veces en este tipo de violencias la mujer no es consciente de que la sufre. Entonces cuando se cuentan, que dice, bueno, es que ha sido un pesado, bueno, estos temas, ¿no? Cuando se sufre se da una cuenta con qué tipo de masculinidad está tratando, cómo puede ser esa persona agresiva y tal, y está bien que a lo mejor se cuente porque la mujer es cuando entiende que ha sido víctima de algo. Claro, a lo mejor lo lees en un relato de otra que mujer y te das cuenta de que tú misma realmente has sufrido violencia. Eso, sí, que creo que los psicólogos aprecian y saben poner en valor. Y eso creo que de estos espacios está resultando interesante, ¿no? Bueno, en el caso de Rejón, pues lo van a quemar al pobre. Bueno, no, por ver el otro punto, pero a ver, el caso de Rejón es grave, no por la persona de Rejón, sino por el partido al que representa, y eso lo hemos hablado muchísimas veces, que ha sido un partido bandera en feminismo y derechos de la mujer, ¿vale? Y también por representar a cierta izquierda que muchas veces pues, hemos pensado que la izquierda da el nivel de lo que debe ser y también ha sido muy abanderada de los derechos de la mujer. Entonces el daño creo que hace al feminismo y al partido que representa es bastante grande. Sí. Claro, pero bueno, quizá también sea interesante, a mí también me parece interesante reflexionar sobre, a lo mejor, el hombre presuntamente feminista que descubrimos que no lo es. O sea, creo que esa reflexión, yo entiendo también que es bastante trágico también lo que ha pasado, pero la reflexión también de pronto de poner el foco sobre el hombre de izquierdas machista o presuntamente feminista, pero que es absolutamente machista,
pues también a lo mejor nos puede también ayudar, ¿no? Como sociedad. Ayer lo decía Carmen Calvo, el patriarcado se reinventa y ya está. Y al final es verdad, y es transversal y no tiene ideología y no conoce sistemas económicos porque es un sistema de dominación masculina que existe desde el siglo I hasta hoy, en cualquier sitio, en cualquier espacio, en cualquier lugar. Y la mujer tiene que seguir peleando contra eso y lo teníamos claro y creo que sí que es verdad, el patriarcado se reinventa. Y se reinventará y habrá que seguir en la lucha contra eso. Bueno, pues si queréis hacernos alguna pregunta, os damos paso a... Hemos tocado muchos temas, la mujer en la política, la mujer en el periodismo, la mujer en el pensamiento, que son temas muy amplios. Si os interesa alguna de estas cuestiones... No queréis plantear nada. Bueno, yo como anécdota, sencillamente, para contaros también toda esta evolución en el periodismo, recuerdo, hice un máster en el CECO, que es el Centro de Estudios Económicos de aquí, ¿no? Hice unas prácticas un año en la Oficina Económica y Comercial de Düsseldorf, en Alemania, yo sé hablar alemán. Y entonces yo me imprimieron una tarjeta que ponía becaria de periodismo. En Alemania tienen lugar la mayor parte de las ferias comerciales, ¿no? Las ferias comerciales de Europa, entonces ahí en Düsseldorf también es un centro muy importante de las ferias, y yo asistía a muchas ferias y tenía que escribir un reportaje de todo tipo de ferias, desde la Berlinale, o por ejemplo la Berlinale era en Berlín, era una feria de cine, pasando por una feria de los materiales para el jardín, todo tipo de cuestiones económicas. Claro, yo tenía que entrevistar a los empresarios españoles para hacer mi reportaje sobre el sector en cuestión. La mayor parte de los empresarios a los que entrevistaba, cuando les mostraba mi tarjeta de becaria de periodismo, la mayor parte de ellos me miraban y todos me hacían el mismo comentario, que es muy lamentable, pero que es: becaria de periodismo como Mónica Lewinsky, ¿no? Os lo juro. Os lo juro. O sea, yo iba con mi libretica, como a día de hoy estoy aquí, y mi bolígrafo como Mónica Lewinsky. O sea, os digo para que veáis también todo lo que se está contando, lo cuento en una experiencia personal. Ya al final es que ya ni me perturbaba, porque como me lo decían todos, pues ya es que me daba igual. Pues sí, como Mónica Lewinsky, así lo que ya está. Dime qué tal ¿sabes? El césped artificial para tu patio. ¿Cómo vas con las ventas? No sé qué porcentaje de facturación tienen, tal y cual. Pero así, ya, pasando. Y bueno, esto es una cosa así muy cómica, muy clara, ¿no? Pero las redacciones que han sido espacios muy masculinizados, pues bueno, y justamente yo daba un clavo. Yo creo que no habrá en el planeta, en el país España, ni una sola becaria de periodismo que no nos hayamos encontrado con alguna de estas situaciones. Me ha puesto, vamos, la mano izquierda y la derecha a que todas y cada una de las personas que hemos sido becarios de periodismo siendo mujeres, hombre, siendo chicos también, porque los becarios, ¿no? El periodismo es una profesión también a veces muy jerárquica, también muy competitiva, y el becario siempre, pues ya ves tú, para que me entendáis, la última mierda. Y es bastante importante también que el becario, pues que haya un reconocimiento del becario. El becario tiene un proceso de aprendizaje. Nosotros en el diario.es lo intentamos muchísimo, nuestros becarios y becarios, y de hecho muchas veces nos dicen antes de irse: he aprendido más que en toda la carrera. Bueno, si nos tomamos esa labor, ¿no? Pero antes te ponían a poner el café, te ponían a escribir los horóscopos, que ya os digo ya que son mentiras, que los escriben los becarios. Entonces, pues ya la mujer becaria, la chica becaria, bueno, eso era ya un cachondeo bastante fuerte y bastante humillante. Y una de las cosas que dice Cristina Fallarás en estas intervenciones que he hecho a raíz de destapar el caso de Rejón, justamente ha sido la becaria de periodismo, que me hizo mucha gracia, porque todas seguro hemos sufrido episodios de violencia, ya sea simbólica, ya sea no simbólica.
cosas muy miserables y muy terribles, la verdad, muy humillantes. Que seguimos sufriendo las mujeres, también, yo también sigo sufriendo humillaciones también como directora de un medio de comunicación, pero bueno, dijéramos ya nadie, por lo menos ese comentario me lo ahorro, ¿no? Pero dijéramos que me enfrento a otro tipo de comentarios, situaciones, etc. No sé si tú como pensadora, filósofa, escritora, autora, también te puedes contar, no sé. Sí, bueno, ya diré de historia de la filosofía. Me llama mucho la atención el caso de Hannah Arendt, que la entrevistan y como el rol de ser filósofo en su época de los años 50 era así tan masculino, hasta ella dice el entrevistador, bueno, usted se define filósofa, ¿no? Dice Hannah Arendt, mira que duele ver eso, dice, bueno, yo pensadora, ¿vale? Porque filósofo, o sea, fíjate, la mujer que me parece la pensadora más grande del siglo XX, pensadora y pensador. Hannah Arendt tenga que decir esto, porque la presión del rol de la feminidad que había que interpretar en los 50 era muy fuerte. Y de hecho, es que cuando los críticos culturales y tal hablaban de ella, decían, en vez de decir la mujer filósofa, decían, ¿qué mujer más aguda? Porque claro, también llamarla filósofa era como quitarle feminidad a su persona, ¿sabes? Y no decía como dejarla mal. Y a nadie se le ocurre decir de Heidegger qué hombre más agudo. Bueno, hombre más agudo no, es un filósofo. En fin, esas cosas de la historia, sí. Pues, si no tenéis así ninguna cuestión más, yo creo que damos por zanjada la... Bueno, a lo mejor hay alguna pregunta y no aburrimos tanto. Una pregunta. O reflexión. Ni he preparado preguntas, ni he hecho reflexión, pero sí que veo que tenemos que participar, que es una exigencia que nos tenemos que hacer. Entonces, por eso he dicho, pero ¿cómo que vais allí? Sin abrir la boca, una mujer, la que sea. Muy bien, me encanta. Qué mínimo que nos muy bien. dejamos como mujeres. Claro, porque esto es espacio público, por Claro, ejemplo, ¿no? claro. Que estamos reescribiendo el espacio público también. No me voy a dedicar a revisar a quienes invitáis el 50-50, pero vamos, ya lo estoy diciendo. O sea, yo creo que también es importante que en la cultura, en los foros de pensamiento, tengamos este planteamiento de que la mitad de los participantes tienen que ser mujeres y la mitad de los participantes hombres. Basta ya, o sea, tenemos una ley en España que lo exige, ¿no? Para cuestiones de, y nada más que ver festivales de música, festivales de música en los que a lo mejor pues hay como, no sé, ponte 40 grupos, a lo mejor hay 2 grupos de mujeres. ¿Qué? Exactamente. Bueno, si lo quieres compartir, que alguien también comparta más. Que... Yo me he quedado, o sea, perdona Miguel, pero es que en realidad no me he expresado. Yo quiero compartir un pensamiento que llevo toda la vida encima, y es que se pasa mal, o yo por lo menos, toda mi vida, pues, bueno, toda mi vida, que sí, que a lo largo de mi vida diaria, pues veo que es muy difícil que cambie la sociedad. Y a veces me aburro, me desespero, que no puede ser. Y mi profesión hasta hace 7 años ha sido de maestra, lo he intentado, hace 20 y tantos años he dado educación afectivo-sexual. El lenguaje inclusivo lo veo esencial, que tiene que estar florando por todos sitios. No, me dicen, no hace falta. Y te lo dicen mujeres. Y yo digo, me doy coscorrones. Entonces, que es muy fuerte este tema. Y muy triste, porque tienes que tener un par de narices y encima de todo, si lo tienes, se ríen de ti. Mira, una anécdota. Hace por lo menos, mi hija tiene igual, pues hace 35 años me voy a trabajar y de adelanto iba por la carretera, ¿no? Yo me iba a un campo a trabajar. Y entonces adelanto a una compañera que tuvimos otras maestras, un grupo de maestras, y que yo había trabajado con ellas antes, les pito y les adelanto. ¿Qué pasó? Que al adelantar, delante de mí pasó un accidente. Algo pasó, se paró un coche. Había un coche parado y ¡pum! Yo frené de golpe y mi compañera de atrás cogió y se metió en mi coche, ¿no? Entonces yo salí tan tranquila, estaba todo parado, salgo tan tranquila y digo, no te preocupes,
que no pasa nada, no te preocupes, que no pasa nada. Y entonces me cuenta, yo que sé si al mes, cuando me viene luego, dice, mira, cuando me monto en el coche, me dice una compañera, qué barbaridad, cómo ha reaccionado, pareció un hombre. No te jode. Pero las mujeres somos histéricas, ¿no? Evidentemente, claro. Hombre, que eso no se nos puede olvidar. Pero que solamente, es que no había pasado nada, solamente se había hecho con los coches, que podíamos pedir más. No, es que había reaccionado como un hombre. Y te lo dice una mujer maestra, que puede estar transmitiendo esa mujer en clase. La educación es muy importante, la verdad es que no hemos hablado de la educación, pero por favor, sí, pero educación fundamental. Entonces, pues no sé vosotros si os habéis aburrido alguna vez, pero yo el tema del feminismo, pues por ejemplo, estoy casada y tengo que buscarme mis estrategias de supervivencia. Claro, entonces yo no voy a luchar más porque cambie o no cambie más o menos, que yo también tengo que cambiar. Pero ya digo, ¿pero yo por qué? Que haga lo que le dé la gana. Una mujer que me lo haga todo y ya está, y así somos iguales. Es complicado luego en el terreno ya íntimo, familiar, es muy complicado, sí, también. Es cierto. Entonces, no sé. Es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, tenemos las mejores leyes del mundo. Claro, yo creo que los cambios sociales van permeando, las leyes que a veces se adelantan a los cambios sociales, ¿no? Son como leyes pioneras y hasta que la sociedad se empapa, no se permea de esas ideas, de esos valores que reflejan esas leyes más igualitarias. No te pasa igual con el matrimonio LGTBI, etc., ¿no? Hay leyes pioneras que una parte de la sociedad sí está en esa vanguardia, pero a gran parte de la sociedad le cuesta y seguramente llegará, porque también hemos hablado de los hombres machistas de izquierda, también creo que hay que abrir una danza por las mujeres conservadoras feministas. Eso me parece un logro del feminismo, por ejemplo, que haya mujeres conservadoras que hayan incorporado las ideas feministas. Me parece fantástico. O sea, yo creo que también pienso como Carmen Calvo, el feminismo debe ser transversal, es decir, cuanto más transversal, bueno, ella dice el machismo, pero yo diría que el feminismo debe ser transversal y que cuanto eso significará que el feminismo ha triunfado, como esté en todas partes. Todo el mundo lo asuma como normal, porque vamos, el feminismo es que lo que viene a decir que los derechos pues, son iguales para todos, vamos, es que no es una cosa muy compleja, no tiene mucha más intrínguli, vamos. Tengo otra anécdota, estudiaba yo magisterio, pues hace ya 50 años, y una profesora, la de lengua, dijo una frase que es que no se me va a olvidar, y yo la digo siempre, pero no me explico bien o no me entiende. Y entonces decía, la lengua es una ciencia viva. Si queremos que cambie la lengua, tenemos que cambiarla antes los hablantes. Entonces, por ejemplo, la palabra concejal y concejala, yo fui concejala hace 20 años y fui jefa de estudio hace 35, y a mí me decía la jefe de estudio. Claro. Y yo decía hace 35 años, mira, perdona, pero a mí mi madre no me parió para ser jefe. Yo o soy jefa o no soy nada. Pero a mí no me digas jefe, ¿no? Entonces, la concejal, pues no. Y entonces me decía... La juez, la fiscal, la fiscala, la jueza... Claro. Una compañera mía, también concejala, pero ella, yo maestra de escuela, de lengua, pero ella profesora, pero de lengua de instituto. Y decía, mira, que los hablantes somos los que cambiamos la lengua. Ah, no, la Real Academia Española dice que es la concejal. Entonces yo, como periodista, la Real Academia Española la tengo muy en... ¿Sabes? Para mí yo siempre la contrasto, pero sí en estas cuestiones evidentemente que me parece que hay que cambiar, claro que sí. Discúlpame que antes que vas a comentar algo del Viñarrock, ¿no? Ah, sí, el Viñarrock, que tiene cero grupos liderados por mujeres en el cartel. ¿Y cuántos grupos pueden tocar ahí en el Viñarrock? 60, 70... O sea, imaginaos un festival de música rock en Albacete, ¿no? Sí, en Villarrobledo, con 60-70 grupos, que no había ni un solo grupo formado por mujeres. Es que las mujeres seguimos sin estar en muchos espacios. Que nadie... Cuando tú organizas algo tienes que buscar precisamente. Sí. Yo criticaba de hecho, yo misma criticaba a la competencia, claro, porque me gusta a mí eso un poco de vez en cuando.
por no tener opinadoras mujeres en sus, ¿no? Es una cosa vergonzosa. Pero verdaderamente yo que he buscado opinadoras mujeres me cuesta Dios y ayuda. Porque las mujeres estamos muy ocupadas, hacemos muchas cosas, ¿no? Dijéramos en el mundo laboral, también en el mundo familiar, hogareño. Las mujeres no tenemos la seguridad en nosotras mismas, como tienen los hombres, de su opinión, que ha de ser escuchada en el mundo entero, porque menuda idea más brillante y esa seguridad innata que tiene el hombre para creerse, merecer que ser escuchado, ¿no? Nosotras no sentimos que tengamos que ser escuchadas porque soy una mujer aguda, ¿no? Como Hannah Arendt, o soy filósofa, soy pensadora. Las mujeres no sentimos ni siquiera esa legitimidad en nosotras mismas. Y luego también, pues que tampoco tenemos ese afán de visibilidad, de notoriedad, de fama, de vanidad. Bueno, quiero decir que yo en mi periódico muchos hombres me han llamado a la puerta para escribir opinión, que me parece magnífico. Me alegra muchísimo que gente que tenga un criterio pues compartir su opinión en mi periódico. Pero las mujeres que escriben en mi periódico, opinión, las he llamado yo. O sea, ninguna se me ha presentado, Elisa, quiero escribir opinión. Porque me parece que mi opinión es muy importante. No habrá mujeres en la región de Murcia cuya opinión merezca ser leída. Pero las mujeres es que no estamos ni en eso, o sea, ya nada más que en eso. Y eso todas las mañanas se las sé, hasta hace creo que un año o dos, los tertulianos que había antes con Pepa Bueno y ahora con Ángel Barceló son mayoritariamente hombres. Pues no lo entiendo, Y se nota que hay un esfuerzo por incorporar a la mujer a la tertulia, porque hay 2 hombres y una mujer, y todo esa raíz de que un 8M, en la tertulia de por la mañana, fueron 3 hombres. No. Se armó un revuelo del copón. Y fue desde ese momento, todos los días, hay una mujer y 2 hombres en la tertulia por la mañana. Bueno, qué vergüenza, ¿eh? Yo no por nada me da vergüenza, o sea, me da vergüenza ajena. Pero es precisamente... Pero sí, es un conjunto de cuestiones. Evidentemente las mujeres también estamos atravesadas por el machismo, obvio, claro que sí. Es decir, por ejemplo, ya volviendo ya a la cuestión personal, mis padres siempre me educaron para que yo fuera ambiciosa, para que yo me desarrollara profesionalmente, que eso estaba en el seno de mi educación. Yo no sé si yo estaría aquí sentada si mis padres no hubieran tenido esa educación, no hubieran educado de esa forma, ¿no? No lo sé, me lo pregunto, pero es posible que no. Y yo una pequeña reflexión, sobre todo del movimiento feminista, que creo que ahora es verdad que nos está pasando por el mejor momento social. Nos acaba de decir María Jesús que el feminismo está estigmatizado. A toda revolución hay una contrarrevolución, pero también la propia división del feminismo y de la lucha contra el machismo ha hecho que el propio feminismo no haya ido en comunión, ¿no? En conjunto. Sí, desde luego me parece un error que el feminismo no haya sabido identificar temas muy graves que nos atañen a todas las mujeres y hacer de eso una bandera común, como pueda ser la violencia de género, la violencia sexual, que es decir, temas tan graves que atañen a nuestra propia vida. Es una vergüenza porque en cuestiones como esas no seamos capaces de remar todas a la vez, ¿no? Dentro de que tenemos que recordar que somos la mitad de la población, es decir, la mitad de la población, ya ves tú, si no puede diferir una de otra, que somos muchas mujeres y tenemos derecho a pensar diferente, evidentemente. Pero bueno, sí, cuestiones muy, muy elementales, sí, el feminismo, tienes tu razón. Se pueden hacer 2 críticas al movimiento feminista, la cuarta ola, ¿no? Que es la última ola feminista, que ha surgido un poco sobre todo a raíz del Me Too, ¿no? La denuncia en redes sociales y de la violencia sexual, que llevamos ya unos cuantos años con este tema. También desde mi punto de vista personal, ya que os hablo como yo como persona, no como periodista ni como nada. Yo no soy una persona que me guste la agresividad y a mí a veces compañeras feministas me resuenan muy agresivas. Pienso que eso en un cierto flaco favor también nos puede hacer, ¿no? Si ya lo que tú has comentado, si toda revolución tiene una contrarrevolución y encima de todo tú le pones ahí ¿sabes? Al asador a tope, ahí pero también hay que pensar esos 20 siglos de los que ha hablado Cristina, ¿eh? Bastante poco estamos haciendo. El 20 siglos lo que llevamos calladicas en la casa, esclavas, llevamos 20 siglos. O sea, bastante gracias nos tendréis que dar de que no estemos quemando contenedores. O sea, perdona que te diga, también te lo comento esto. Es una de las pocas revoluciones que no hemos
que ha habido muy poca violencia, muy pocos episodios, no sé si sufragistas, aprendieron a hacer karateca para cuando la policía les iba a llevar a la cárcel, aprendían cómo defenderse y tirar al policía al suelo. O sea, creo que eso ha sido como lo máximo así de violencia, y entendéis que las revoluciones, la mayor parte de ellas han sido sanguinolentas. O sea que todo tiene muchos puntos de vista. Si nos enfocamos al momento de ahora, sí, evidentemente que hay críticas y yo misma las hago. Pero también hay que ver la situación en perspectiva, y yo creo que... Y en dimensión, en perspectiva en el tiempo y en dimensión de tamaño, que es que somos la mitad de la población. Si ya sabemos que, por ejemplo, los partidos, las personas con ideas progresistas ya se pelean todas con todas, pues ya las mujeres progresistas, feministas, pues eso ya es un desastre. Pero yo creo que hay que tener la vista en el corto plazo y en el medio y en el largo plazo, ¿no? Vienen tiempos de volver a... Pero vienen tiempos... Sí, yo creo que sí vendrá la unión justamente porque será una cosa más de resistencia. Quizás antes estábamos como más a la vanguardia, el movimiento feminista estábamos a la vanguardia, y ahora, bueno, pues la ultraderecha ya está. Es que... teórico y eso acaba de subir, bueno, que también ha construido mucho conocimiento teórico el feminismo y... Pero yo no sé si se ha comunicado... Se ha comunicado con claridad, se ha comunicado de una manera diáfana, de una manera que también los hombres lo entiendan, porque yo creo que también es importante que los hombres lo entiendan. Sí, porque si no, tan importante que yo pienso que lo más importante, fíjate, es que los hombres lo entiendan. Claro. Y que sean feministas de alguna También, manera, claro. porque la guerra se gana así. O sea, bueno, entiendan que esto es una pelea por derechos y que hay que compartir y corresponsabilizarse en todo, en tareas familiares, en educación de los hijos, En el espacio laboral. En el espacio laboral, exacto. Y todo eso, pues, desde luego se gana muchísimo. Claro, yo ahí sí que te doy un poco la razón, que me parece que según qué comunicación, según qué, pues quizá no está acertada. Pero le puedes pedir a personas que han estado 20 siglos sometidas, pues que de pronto vayan a ser políticamente correctos todo el rato, ¿no? Pues no sé. Hay una parte del feminismo que tiene que centrarse en el hombre para que el hombre milite en el feminismo. Sí. Lo entiende y milite. Sí. Porque es muy poco. De derecha prácticamente ninguno. Pero de izquierda hay muy pocos hombres que militen en el feminismo. ¿Tú crees? Yo lo creo. Esto es interesante. Lo creo de verdad, Pues esto es interesante y demoledor para mí. Yo lo veo demoledor, a mí se me caen los pies de escucharte decir eso. Yo te lo digo de verdad, y yo quiero decir, también creo que es una cuestión generacional, Sí. También creo que lo es que la gente que somos de generaciones más jóvenes vemos la cosa con mucha mayor perspectiva. Veamos los números, la ultraderecha, los porcentajes de voto más marcados de la ultraderecha, en torno al 25 o 30%, se dan entre los 18 y los 25 años y los 30 y tantos. Quiero decir que las personas de más de 60 años son, o 70 años, creo que es que lo leí, no, los porcentajes me estaré equivocando porque no lo estoy diciendo con claridad, lo he leído hace poco, sí, las tendencias. Las personas de más de 70 años creo que votan como en torno al 6% a Vox en España frente al 30% de los jóvenes. O sea que, a ver, pues cuestionémonos esto también el tema generacional. Son los hombres ahí en ese caso. Sí, pero está claro. Pero es verdad que los hombres progresistas más jóvenes sí que militan más en el feminismo, y eso te lo digo porque me rodeo de mucha gente que lo practica día tras día. Y eso no pasa en otras generaciones. Sí, pero también pasa en el día tras día, pues eso, que esa contrarrevolución del movimiento feminista pues está incentivando la ultraderecha, está alimentando de eso. Y gracias a las mujeres más jóvenes, que son todo lo contrario, en torno al 70 o 80% de las mujeres más jóvenes votan a los partidos progresistas. Exactamente, la mujer se ha diferenciado mucho el voto femenino y masculino entre los jóvenes. Las mujeres votan mucho más progresistas, mientras que los jóvenes pues están tirando el monte, ahí a la ultraderecha. Sí. Y la datos de violencia de género igual, los repuntes de violencia de género que están repuntando, capitalizando esto, ¿verdad? No, encantada de que alguien sabe hablar. Los datos entre la violencia de género de los jóvenes, que es una auténtica barbaridad. En el accionismo sobre la violencia de género, la revisión de los móviles, el control de las parejas, todo el repunte que está habiendo en la violencia de las mujeres entre los jóvenes, que es precisamente por todo el movimiento que habéis dicho de Last Strike Wife y todos los influencers que hay en España, como Jordi Wild o como otros que hay. Sí, aquí tenemos influencers de ultraderecha, hombres. Claro. Falta por llegar a las chicas, ahora estamos esperando a las chicas. Sí.
viene todo por ahí. Y es muy importante el trabajo también de la violencia de género y de la conciencia que Es decir, yo también hago un esfuerzo por ponerme en el lugar de los hombres y entiendo también que es ceder muchos privilegios. Ceder muchos privilegios. También creo que crea cosas muy positivas para los hombres, una mayor libertad para expresarse, para sentir, para ser menos juzgado, no tener también esa masculinidad canónica que a un hombre yo creo que también le puede ser una cárcel. Yo creo que también le puede ser más consciente o menos, pero yo creo que también puede ser una cárcel para el hombre. Yo creo que el feminismo también le ayuda al hombre, pero también es verdad, es cierto que el feminismo le quita privilegios al hombre. O sea, yo entiendo que perder privilegios, pues igual que la lucha obrera, ¿no? Pues evidentemente las clases altas no están muy contentas, ¿no? Por las que pierden privilegios, ¿no? Me parece que yo también lo entiendo, pero lo puedo entender. O sea, ese rechazo, ¿no? Pero bueno, es que tenemos que construir una sociedad más justa y entre todos, ¿no? Y todas. Aquí. O quizás nosotros no hemos sabido, como mujeres, ponernos en el lugar, como tú has dicho. El hombre ahora le preocupa mucho perder todo ese patriarcado que ha luchado tanto toda la vida. No ha luchado, sino que lo ha tenido. Lo ha tenido, no lo ha luchado. Nosotras sí lo hemos luchado. A lo mejor nosotras no lo hemos sabido explicar, no hemos sabido decir cara a cara a ese hombre que tenemos enfrente, tú eres igual que yo, de la misma creación y el mundo te ha hecho igual para ti que para mí. Claro. Y el césped y el árbol es de los dos y la casa es de los dos. Y Eva no viene, o sea, Eva tendría que venir empezando por la Biblia, sí. ¿Sabes? El mito de Eva y Adán, ¿sabes? O sea, te quiero decir que Adán no está creado de imagen y semejanza, mientras que Eva pues es la que se va a coger la manzana, o sea, que está en todas partes. Sí, lo explicado muy bien. Cuánta responsabilidad las mujeres en la educación de valores como la igualdad, los hijos y en la transmisión y en la misma forma que nos ven comportarnos en la familia, si ven que somos activas, si transmitimos los valores de ciudadanía de las mujeres, yo eso lo veo importantísimo, claro. Porque al final es reproducir es que la feminidad o la masculinidad, reproducir, es muy importante. No, es que para el feminismo, sí. Cuando decimos igualdad, quizá nosotras somos las más culpables. No estoy de acuerdo. Más culpables no, las mujeres siempre las culpables, no podemos ser siempre las malas. Sí, no. Hay un a lo punto mejor no de me vista bien. y hay un aspecto ahí que es importante, pero además no, porque luego ahí está la sociedad y sus estructuras y el sueldo desigual y la pensión que cobramos menos y las oportunidades de trabajo laborales que son menos y el hecho de que nos atribuyan los roles de cuidadoras que nos aleja el espacio de trabajo y eso hace que coticemos más la seguridad social y tengamos menos poder adquisitivo. En fin, es que hay tantísimas cosas que nos producen la desigualdad. Por lo que ha dicho Elisa, que hemos llegado tarde, que hemos nacido después. Sí, ¿no? Entonces, en ese nacimiento después, no pongan la palabra culpable. Cristina, Elisa, es que yo ahora mismo no sé qué palabra poner ahí. También podemos sentirnos un poco responsables de la actual situación política. Es que es difícil también, cuando hay una estructura, como ha dicho Cristina, que está tan predeterminada, que tienes que luchar en tantos frentes, yo también entiendo que es difícil. A ver, yo misma tengo, yo tengo seguramente comportamientos machistas, yo me los reviso, me los planteo, me los cuestiono, pero tampoco puedo yo ponerme aquí como la Santa Inquisición de, Dios mío. Pero sí, nos tenemos que repensar las mujeres, sí, cómo nos comportamos también, claro que sí, los valores que transmitimos, claro. Pero ni como mujer ni como hombre, cuando ves la situación actual, dices tú, ¿qué ha pasado aquí? Si te tienes que sentir responsable de decir, pues cómo la ultraderecha nos está comiendo. Bueno, es que hay una crisis muy fuerte de los valores democráticos y en esa crisis que es verdad que ha introducido Elisa muy bien, se lleva por delante los derechos de las mujeres, se lo lleva todo. Sí. Claro. Y hay una crisis porque hay un sujeto también muy desafecto que ha dejado de creer en la política y en los políticos, porque también, bueno, pues... Y los espacios esos que antes había, en los que crecía la sociedad civil, eso lo vimos en la transición, que son importantísimos, creo yo, espacios donde la sociedad civil, es que la sociedad civil ya no existe, desde que existen las redes sociales, claro. Lugares donde íbamos y peleábamos por los derechos, o se hablaba en asambleas, en los cafés, en los bares, no sé, todo ese tejido se ha ido perdiendo, las redes se han ido ganando y la sociedad se ha ido polarizando y la democracia ha ido perdiendo salud
Cada día más, Marcha la verdad. forzada, sí. Una pena. Sí, yo creo que panorama una en el que tesis que está por escribir es como las redes sociales afectan a la Sí, democracia. yo ¿no? creo que Una sí, tesis claro, y sí, 50 sí. también. Una pena que no pensemos en todo lo que lucharon nuestros anteriores, Sí, nuestros padres, nuestros abuelos, todo lo que lucharon porque llegáramos a una democracia y cuando la tenemos en nuestras manos la estamos dejando perder. totalmente. Es que Mm, es triste, sí. Es duro, es muy duro, sí. es duro. ¿Tú crees, Elisa, que la situación del espacio público de la mujer se agrava en la región de Murcia? Por ejemplo, tú miras a dónde en organizaciones empresariales, la universidad. Sí, sí, si nos damos cuenta de que la región de Murcia pues, es bastante conservadora, ¿no? Acordémonos de cuando pues, ganó el PSOE prácticamente todas España en las generales, ¿no? Y Murcia se tiñó de verde, ¿no? que ganó Vox. No sé si fueron generales o autonómicas, la verdad es que ahora mismo se me ha ido. Gracias. Quiero decir que somos una sociedad bastante conservadora. Tenemos una tradición agraria que todavía marca mucho, ¿no? Marca mucho nuestra manera de ver la realidad. El agua para todos, ¿no? Que es un lema con el que el PP se ha ganado todas las campañas de habidas y por haber, ¿no? Con ese lema del agua, que, que nos remite a nuestra identidad, ¿no? Agrícola. También la fuerza del ultracatolicismo en Murcia. Yo no sé en Cieza porque la verdad es que no conozco mucho la sociedad ciezana, pero yo vivo en Murcia y bueno, si te pones a contar, yo hice un reportaje sobre los quicos en Murcia y te pones a contar las iglesias quicas en Murcia, es brutal el número de iglesias que tenemos en manos de los quicos. Y entrevisté a muchas personas que habían salido de los quicos y bueno, pues todo, los quicos ya venían contando todo lo que dice, todo lo que viene a decir Vox, los quicos lo llevan contando en la región de Murcia ya décadas. Quiero decir, luego también justamente asociado a la identidad de Murcia agrícola y demás, también somos la región que apoyamos más la idea de una España central y más anticatalanistas, pues ya tienes la campaña del PP la tienes hecha también. Cataluña, es que lo que mira no tiene ni que pensar, ¿no? Es que la campaña está hecha, agua para todos y Cataluña y ya está, ¿no? Entonces, claro, entre eso, ese un poco conservadurismo social y quizá también religioso, yo creo que también religioso. Religioso mucho. Claro, que la religión no tiene por qué ser un espacio tampoco necesariamente de que la religión también hay muchos tipos de personas religiosas que ven la religión de una manera muy diferente. Pero bueno, dijéramos que el ultracatolicismo, que es un poco, los quicos es un ejemplo de ello, el Opus, los quicos son más transversales, están en todas las clases sociales, mientras que bueno, sabemos que el Opus sí que está más, pero los quicos quieren ganar por goleadas, o sea, ganar por masa. Claro, ellos tienen 10, 12, 15 hijos. Yo tengo uno. Todo es que detrás de eso hay otra historia. Y es que el poder político, en su mayoría, también facilita muchos puestos de trabajo en la administración. Claro, esa administración claro, ese poder político religioso ha cooptado. La región de Murcia es una región muy pequeñita, es muy provincial, entonces tú cooptas a 4 empresas, 4 por aquí, 4 por allá, y ya realmente la red clientelar, y tienes 30 años también del PP en la región de Murcia, que a mí también me parece una cuestión importante, ¿no? Para esto que estás planteando. Yo creo que la alternancia en el poder es muy saludable ya, y evidentemente pues a mí me parece positivo que llegara el PP al gobierno en Andalucía, por ejemplo, me parece una cuestión positiva, porque yo creo que es importante la alternancia en una sociedad, ¿no? La alternancia política, y yo creo que al final esos 30 años de gobierno del PP también han dibujado una imagen, han dibujado una sociedad a su imagen y semejanza. Yo creo que también. Entonces todos esos factores, claro que sí, yo creo que sí, creo que la mujer lo tenemos más difícil en el espacio público, seguramente aquí, si no tengo la menor duda. La fotografía política en empresas, sindicales, Hubo un momento muy bonito que hubo muchas alcaldesas, ¿no? Que casi la mitad de las alcaldesas en la región fueron mujeres, ¿no? Que la verdad que fue muy chulo, pero son como más la excepción que la regla, ¿no? Esas... 4 consejeras de 14 creo que hay miembros en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Y es que no, si os ponéis ahora a mirar las fotos de la prensa, os miráis las fotos de la prensa, todas las fotos repasáis el periódico, ¿no? En papel, porque nosotras intentamos no hacerlo en el diario.es.
pero repasáis las fotos de la presa y te das cuenta, bueno, en Colombine tenemos, ¿cómo es el hashtag que tenemos en Colombine? Es sobredosis de corbatas o algo así, porque es que hay fotos que son todos hombres encorbatados, en traje de baño encorbatados, pero a lo mejor hay 20 y hay 19 hombres y una mujer. Eso en ámbitos empresariales, en ámbitos políticos, en ámbitos culturales, y a veces pienso, pero ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza? ¿Cómo no se dan cuenta? Es que yo he comentado también con alguna mujer política del PP que se me ha quejado también. ¿Cómo es posible que en mi partido político demos lugar a estas fotografías? Pero que no se limita solamente al PP, hablo del PP porque lo hablé con una compañera, con una política del PP, pero que es que los partidos políticos no tengan, o sea, las administraciones, los ayuntamientos, las consejerías, el gobierno, o sea, que no se paran a pensar que eso es vergonzoso, claro, pues demoledor. Y todo eso es lo que decía Cristina de la violencia simbólica, ¿no? Que el simbolismo es muy importante. Siempre tendemos a pensar que lo simbólico, el terreno de lo simbólico, pero no, el terreno de lo simbólico tiene un peso importantísimo a la hora de cómo vivimos y cómo nos organizamos como sociedad. En familia, en el espacio público, en todo. En los libros que nos hemos leído, las películas que hemos visto. Yo ahora mismo veo películas que veía cuando era joven y de pronto veo otra película. Porque la veo, ¿no? Lo que se dice, las gafas violetas, ¿no? Cuando tienen la mirada feminista, pues las veo de otras películas, leo otros libros y los releo. O sea, a mí misma me resulta demoledor. Y yo siempre, desde muy jovencilla, he sido muy feminista, vamos, que yo estaba en el instituto, ya delegada de clase, ya me ponían en el pupitre, te vamos a violar, o sea que eso desde ya los 15, 16 años, ¿verdad? Que eso yo. Pero aún así, inclusive yo siendo en mi generación muy consciente del feminismo y de la falta de igualdad, inclusive misma me sorprendo de revisitar cuestiones, por no hablar ya de entrar en cuestiones religiosas. Claro, las religiones son muy patriarcales, ¿no? Sí, porque al final construyen, como tú dices, el mundo en el que vivimos y los valores, ¿no? Y los valores que compartimos y la forma de ver y de entender el mundo en el que vivimos. Entonces es fundamental. Esa imagen, por ejemplo, que cuentan de todos encorbatados en una niña que tenga ciertas inquietudes políticas, pues ya tiene una lejanía para esa imagen, como no verse en los libros de texto representada en mujeres filósofas porque no aparecen, porque no están, porque no las incluyen, o en los libros de texto de mujeres matemáticas, ingenieras y mujeres políticas, y la ausencia de la mujer en estas imágenes en general pues desincentiva muchísimo las capacidades de la mujer y su proyección. O una anécdota también muy cotidiana, pero que me pareció reveladora, fue este fin de semana fui, no sé si conocéis, el Zoo Cabaret, que es una compañía magnífica, está en La Madriguera y en Puente Tocino, cerca de Murcia. Tiene un espectáculo de cabaret así huertano muy divertido, una cosa y con valores progresistas, inclusivos, feministas, etc. Pero llegó un espectáculo, hay un personaje que es un Dimitri, ¿cómo se llama el personaje? No lo veo, Dimitri Kasparov, por ejemplo, que llega, pues hace un truco, es un ilusionista, mago y demás, ¿no? Y hace el típico truco este de cortar a la mujer por la mitad. Entonces pide del público que suba una mujer y al público le obliga a decir, corta a la mujer, cut the woman, lo tenemos que decir en inglés, ¿no? Cut the woman. Entonces, por ejemplo, pues fui con una persona que me dijo, ¿por qué tiene que ser cut the woman? ¿Por qué el mago tiene que cortar en dos a una mujer? O sea, ¿por qué siempre es una mujer a la que se le corta por la mitad el mago? O sea, esto es un ejemplo pequeñísimo, pero que con esto nos podemos ir a muchos sitios. Cut the woman, ¿sabes? Corta a la mujer. La que le da los recursos al hombre. Claro, la azafata, claro, el mago es el hombre, sí, claro, y la azafata del mago, pues es a la que le cortan por la mitad y ¿no? La sacan luego, no sé qué, tal, o la atraviesan con la espada, ¿no? Pero eso, bueno, eso yo sé, pero lo vemos normal, ¿no? O sea, no sé si se nos extrañaría si fuera una maga, la que corta a su azafato por la mitad. ¿Lo veríais eso? ¿Os llamaría la atención?
Yo creo que sí, ¿no? Aplaudiríamos. Se llama... Me la tengo aplaudir, yo creo que sí. Lo contaría de verdad. Sería algo Se escapa. fuera de orden. Claro, yo creo que sí me llamaría la atención. Sería Pero otra nada, cosa. cortando, ¿no? Por la mitad. Mujer transgresora. Sí. Clara Campoamor, cuando se le preguntaba si era feminista, contestaba que no, que era humanista. Y me parece muy buena definición, porque no se trata de que el feminismo estamos intentando decir que el hombre es peor, ¿sabes? No. Entonces, yo cuando leí eso en un discurso de Clara Campoamor, la verdad es que me gustó y pensé, yo también lo voy a decir así. Te identificas como humanista, no como Claro, feminista. no es que sea feminista, yo soy humanista. Como que Pero el dirías que feminismo no no dice que el hombre sea No, pero peor, lo que quiero para decir es que nada. al decir soy humanista, lo que quiero decir es que no tiene por qué existir esa diferencia entre el hombre y la mujer. Sí que es verdad que hemos tenido que luchar por los derechos y que tenemos que seguir luchando, pero que yo creo que a los hombres lo que les da miedo del feminismo es el tema de perder ellos determinadas... Entonces, al decir soy humanista, de alguna forma es también decir tú no estás perdiendo nada. Sí, Lo incluir también estamos al hombre, ganando, ¿no? quizás nosotros, un sector de la sociedad, pero somos los humanos, somos lo mismo. A mí me encanta lo de humanista, me parece magnífica bueno, el humanismo me parece una filosofía importantísima y demás, pero yo sí que defiendo que la palabra feminismo no sea una palabra tabú, que no sea una palabra... Bueno, la desigualdad es un hecho tan real que las mujeres la sufren. Entonces, claro, ojalá existiera el humanismo, pero el humanismo de momento es una utopía. Entonces, reivindicar la igualdad pasa por el feminismo, desde luego. Y cuando los derechos de las mujeres, pienso, estén al mismo nivel que los de los hombres, pues podremos hablar de humanismo, claro que sí. Sí, eso también, ¿no? Pensando en el Cat de Woman, corta a la mujer, es que las mujeres durante siglos, lo que ha dicho Cristina, es que hemos sido meros objetos. Que se ha alcanzado mucho, yo también pienso que, bueno, pues fíjate, un permiso de paternidad que dura lo mismo que el de maternidad, se me ocurre eso, y muchas conquistas que de la mujer, por supuesto que sí. A lo mejor queda ese cambio simbólico que todavía el hombre no ha acabado de ajustarse a que la mujer tenga un estatus tan importante, haya desembarcado en todo, tenga opiniones políticas, sea ciudadana, y ahí todavía creo que con modelos de masculinidad, no con los hombres, porque hablamos de los hombres en genérico, con determinados modelos de masculinidad que son muy recurrentes, pues hay un desajuste todavía para comprender la posición de la mujer que va por delante de la sociedad de él. Que al hombre le cuesta. Y creo que sí. Entonces, en ese desajuste en el que andamos todavía, pues se producen episodios de violencia contra las mujeres, pues precisamente porque son conscientes de que están perdiendo estatus. El ejercicio de poder de las mujeres. Sí. Eso también está pasando. O sea que esto continúa. Hasta que en Roma no tengamos una mama en vez de un papa, esto va a continuar. Estamos mejor que si me siento ni cantando, Hombre, ya ves, claro que sí. Estoy mejores, Hombre, sí. Cuando el feminismo ha avanzado, los hombres y las mujeres estamos todos mejores. Sí, yo Con más también. feminismo. Sí. Lo que pasa que... Sí. un poco... Oye, si había un estudio, me acabo de acordar, perdona, de países, fíjate, desde otro punto de vista, vamos a ver, eficientes, países con un Producto Interior Bruto bueno, una economía buena, y todos eran países que tenían a la mujer incorporada en el mundo laboral y trabajando y con derechos adquiridos. Y indicadores del bienestar social de esas poblaciones eran los más altos. En cambio, los países que tenían a la mujer confinada, que sabemos que son países de tradición islámica o árabe, que tenía a la mujer confinada y tal, primero el Producto Interior Bruto un desastre, la economía un desastre, muy poca eficiencia, el bienestar de la población por los suelos. Es decir, que hasta es un valor indicador del desarrollo de la sociedad, si es que no puede ser más evidente en ese sentido. Yo quiero decir que, como antes parecía que me he expresado como muy negativa, me estoy acordando de una cosa, que estoy dentro de una asociación que empezó hace 10 años siendo de mujeres, ha llevado un proceso de cambio y hemos llegado a la conclusión de que no nos podíamos llamar Asociación por la Igualdad, y hemos terminado denominándonos iguales.
y ya no estamos solo mujeres. Qué bien. También Pues tenemos a hombres. Pues eso es Sí, maravilloso. O sea, que dentro de que mi negativismo anterior, porque a veces se cansa una, ¿no? Pero que sí que al estar oyendo ahora esta segunda parte, digo, pues la verdad es que tenemos que celebrarlo y también propagarlo. Hay que celebrarlo. Y decirlo, que hemos llegado a ese grado de madurez en el que hemos visto que no podemos estar solas, que esto si no estamos juntos no va a cambiar y que vamos a ir mucho mejor así. Claro, yo creo que también es muy importante para las mujeres reconocer nuestra genealogía, ¿no? Por eso también me ha gustado nombrar a las periodistas destacadas, a recordar también a Carmen de Burgos, hacer también homenajear a esas mujeres pioneras que abrieron camino. O sea, yo creo que todo eso hay que honrarlas, reconocerlas, recordarlas, tenerlas presentes y que nos sirvan de inspiración. Eso no hay que tenerlas cubiertas de polvo, ¿no? O sea, creo que es un trabajo que afecta a muchos ámbitos y, por ejemplo, ese de buscar nuestras genealogías, mujeres en nuestros trabajos, en nuestros ámbitos de vida, pues me parece que es un homenaje muy bonito que podemos hacer. También, o sea, ver de dónde, quiénes nos precedieron, quiénes estamos y también proyectarnos en quienes vendrán, ¿no? Claro. Ver todo ese recorrido temporal y como estamos comentando ahora también, con optimismo también. Somos muchas, ¿no? Yo quería hacer un comentario porque me quedo con una duda. Hay dos frases icónicas en el feminismo más extremo que las llegó a pronunciar Rejón o sus compañeras de partido, que eran la de el hombre es un violador en potencia, el hombre es un violador en potencia, y la otra que decía no hay denuncias falsas. Sí, y entonces ahora, meses después, cuando con el problema dice que la suya es falsa. Entonces, ¿cuándo debemos hacerle caso a Rejón? ¿Lo que decía hace unos meses o lo que dice ahora? A ver, por ejemplo, yo me identifico como feminista radical, extremista, lo que tú... O sea, el extremismo de que seamos o sea, el extremismo es que seamos iguales, ¿vale? Ese es mi extremismo, no es otro extremismo. Pero son temas, has tocado temas espinosos, pero bueno, muy bien. Aquí también sale la polémica... Hombre, me comentabas antes comentabas antes que la mujer llevaba mucho tiempo oprimida y que era justificable o apoyable incluso que llegara a un feminismo extremo de pedir cosas que un poco... Pero yo te comento cuál es el punto en el que... Mi reflexión es la siguiente. Yo no apoyo la violencia como instrumento político, mi reflexión, pero he hecho una reflexión también de que la mayoría de las revoluciones en la historia de la humanidad todas han pasado por la violencia. La violencia ha sido una herramienta de transformación política durante toda la historia. En cambio, las mujeres en la revolución feminista no ha hecho uso de la violencia mayoritariamente. Ahora, lo que sea, a lo mejor hemos llegado como a frases más polémicas o que conllevan una cierta violencia simbólica, por lo que ¿no? Entiendo que tú lo percibes así, ¿no? Y que la tienen, seguramente la tiene. Yo también lo he comentado antes, yo no soy una persona nada agresiva, me rechina mucho la agresividad y a mí lo de todo hombre es un violador en potencia, pues me parece un juicio de valor súper pesado, una roca que le cae al hombre. Hombre, si te paras a pensarlo muy detenidamente, pues hombre, el hombre es más fuerte, no sé qué, pero yo no creo que con eso hagamos una buena difusión del feminismo. Ni yo jamás he visto a los hombres como violadores en potencia, no me he relacionado con los hombres ni me relaciono con violadores en potencia. Ya me parece que se entra un poco incluso en el terreno un poco de la paranoia, ya. Las mujeres nos paranoiamos y estamos ya viendo violadores por todos lados. Bueno, estoy un poco analizando esto, que es un tema muy delicado, también, entendedme, ¿vale? Que estoy expresándome un poco brocha gorda. Yo creo que esa sentencia para mí yo no la comparto, no me parece que sea ni sea positiva ni creo que sea real. Pero eso soy yo. No creo que nos ayude mucho y creo que es un poco ponernos todos, a todas las mujeres eso, en un modo ya muy paranoide. Cierto es que cualquier mujer, que digan aquí y tal, cuando pasea por una calle por la noche oscura, que está vacía, todas, si escuchamos algún tipo de ruido, todas miramos hacia atrás a ver si quien va detrás de nosotras es un hombre o una mujer. Eso también nos pasa a las mujeres todos los días de nuestra vida.
que a lo mejor es una experiencia muy cotidiana que vosotros no sois capaces ni de imaginar en esa realidad, ¿no? ¿Cuál es la segunda frase que has dicho? La de todas las denuncias son falsas. No, Bueno, al revés. pues tampoco Al es revés, cierto. no, él decía porcentaje- no hay denuncia falsa. no hay denuncia falsa. Él decía hace unos meses no hay denuncia falsa. Ahora dice la mía es El porcentaje falsa. es muy pequeño. No es el porcentaje que se inventa Santiago Pascal. Pero claro que habrá una serie de denuncias falsas, como todo en la vida, como todas las leyes tienen su trampa, absolutamente como todas las demás leyes. Ni más ni menos que otras. Esa es mi percepción. La que Cristina diga su opinión. No, sí, yo también. No sé quién diría eso del hombre, la verdad. Eso se está diciendo ahora mucho en el feminismo, tiene razón. Pues Sí, se está diciendo mucho. mira, Es un debate muy presente en el feminismo, tiene razón. Sí. Lo de que el hombre es un violador en potencia. La frase que recordarla, lo que es una fábrica de violadores es el machismo. Claro, Sí. muy buena reflexión. Claro, que genera a hombres que se sienten con El la machismo, sí, libertad pues, claro, de ahí violar o de- está mucho más contextualizado, claro que de sí. imponer su capacidad sexual o su apetito sexual o su deseo sexual sobre la mujer. Ahí está. Ahí está contextualizado, muy bien. Claro. Muy buena respuesta. Pero vamos, y con respecto a la otra cuestión de todas las denuncias son falsas, Pues solo hay que ver las víctimas de violencia de género, si es que se denuncia poco, porque si estamos en 36, en 11 meses, pues ya me dirán si hay denuncias falsas. Sí quiere decir que las denuncias falsas es como pasa siempre con la estadística, es la discriminación, claro, siempre hay una discriminación estadística de los datos y habrá alguna denuncia falsa, pero el porcentaje es para olvidar, porque la realidad la realidad es nos que hay mucha diciendo violencia que no se denuncia. que si una mujer muere, pues es que ha fallado el sistema judicial. Pero sí que es verdad que están esos lemas, esos logos, que de pronto a los hombres yo entiendo que digáis, pero ¿cómo me están pintando aquí, no? O sea, yo soy un violador, soy un agresor, soy... Bueno, pues no, el hombre no es un violador ni es un no hay que agresor. fomentar eso, porque estamos hablando de que el hombre entienda el feminismo y se acerque un poco a la mujer, y todos estos comentarios, estos bulos que dicen que todas las mujeres piensan que los hombres son violadores, las feministas pensamos eso. Yo soy feminista y no pienso eso, ni muchísimo menos. Y me encantan los modelos de masculinidad con los que salgo y con los que estoy, y estoy a gustísimo con los hombres. Entonces, claro, Sí, también con la masculinidad clásica, si no agrede, si no es respetuosa, pues la masculinidad clásica puede estar también como cualquier otra masculinidad. Hay que decir que yo no espero que el hombre tenga que estar llorando y sensible y no sé qué, pues no, que sea como quiera, que sea como quiera, como sienta, como siempre que sea respetuoso. O sea, es que la mujer lo que estamos poniendo encima de la mesa es que no nos respeta, no nos respetáis en muchas ocasiones, en la vida cotidiana, en circunstancias muy poco trascendentales, hasta circunstancias muy dramáticas, como ha dicho Cristina. Es que, a ver, la lacra de la violencia machista, pues, yo no sé, bueno, no comparar siempre no es muy elegante, ¿no? Pero los últimos años de ETA, pues no sé qué número de cifras tenían las víctimas de los etarras. Ya no sé qué cifras había, pero quiero decir que y acordándote como en las portadas de los periódicos en esa época, no me acuerdo de cuando encendía la radio, ETA, las víctimas de ETA, bueno, era un tema muy grave, evidentemente, pero es que este tema es igual de grave, y no estamos abriendo portadas de periódicos, día sí día también, no ponen la radio, te están hablando de este tema día sí día también, o sea, que también es que todo, el contexto es muy importante también, a nivel informativo y a nivel de todo. Nos dicen que chapar. Sí. Muchísimas gracias. Os animo a que os hagáis socio del diario.es o el diario de la región de Murcia, que tenemos una política feminista y humanista, y donde también pensamos, reflexionamos y matizamos y no estamos con y la... nos encanta el debate. Nos encanta el debate, el pensamiento, el diálogo y la cultura. Muchas gracias.